hablábamos de Sadaic, ¿no? Y de todo lo que esto era lo de las fiestas, todo lo que teníamos que pagar cuando hacíamos un evento, de los locales, del señor el comerciante de Chipoleti era, que también tenía una deuda con Sadaic bastante, creo que millonaria, no me acuerdo bien cuánto era ahora, pero ya lo vamos a corroborar. Y bueno, para eso tenemos acá en el piso a Javier Consoli, quien es uno de los referentes de Sadaic, para que nos cuente un poco cómo es lo nuevo, porque hace poco nos enteramos de que ya no vamos a tener, por lo menos en las fiestas privadas, que pagar Sadaic. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Buen día, Nadia, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, primero... Contanos cuál es tu cargo, que es un poco difícil. Bien, mi cargo. Yo en realidad no trabajo en Sadaic, no es que soy de Sadaic, sino que soy de Cultura de la provincia y estoy a cargo de la Oficina de Derechos de Autor. Bien. Y en esa oficina sí, lo que hacemos es a muchos autores, músicos, compositores, escritores, ayudarlos a realizar trámites en Sadaic de registro de música y a escritores en lo que es la Dirección Nacional del Derecho a Autor. Por eso también estoy un poco en conocimiento de estos temas, pero no soy el cobrador, yo no tengo nada que ver con eso. No te pedimos el descuento. No tengo nada que ver con eso. Bueno, le voy a dar un poco de contexto, me parece, para que la gente... Contanos un poco, básicamente, ¿a dónde va el dinero de Sadaic? Porque por ahí la gente dice, ay, qué estafa, ¿por qué nos cobran esto? ¿Qué hacen con esa plata? Un poco sabíamos que iba al fondo de arte, sí. Pero ¿y ahora si sigue funcionando, no sigue funcionando? ¿Realmente los artistas cobran ese dinero? ¿Los artistas neuquinos cobran? Sí, algo para cobrar. El tema es así. Lo de Sadaic no es un impuesto, es un arancel. Y Sadaic cobra en representación de los autores y compositores de música. Es una sociedad, no es el Estado, es una sociedad cuyos los dueños son los autores y compositores de música de Argentina. Lo que la gente por ahí tiene que entender es que hay una ley de propiedad intelectual en Argentina y en todos los países del mundo que hace que quien cree una obra sea dueño de su obra. Entonces, cuando un músico, por ejemplo, en el caso de la música, crea una composición musical, sea una canción o lo que sea, la ley le da derechos. Y uno de esos derechos es que tiene derecho a cobrar por el uso o la difusión pública de esa obra. Él tiene derecho. Cuando hablamos de... Porque acá el eje de esta polémica que hay con la modificación de la ley es qué es difusión pública y qué no. Difusión pública tiene muchos alcances. Por ejemplo, si yo hago un recital, conciertos en vivo, la música se está difundiendo de manera pública. Obviamente, quien organiza ese evento tiene que pagarle al autor, a los que crearon la música que se utilizó en ese evento. Y para que eso suceda existe un intermediario que es Sadaic. También difusión pública es cuando se usa la música en una película y también, y este es el punto, lo que se llama comunicación pública, que es cuando, por ejemplo, vamos al supermercado y escuchamos que mientras compramos hay música, o vamos a un café y hay música, que mientras escuchamos música mientras tomamos un café o en un lugar gastronómico, eso es comunicación pública. Se está utilizando música, o se está utilizando una obra que tiene dueños, que tiene un autor, y hay que pagarle. En estos casos lo que pasa es que es muy difícil saber, casi imposible, cuál es la música que se está pasando en ese momento ahí, porque la gente pone música aleatoria. Capaz pone música a través de YouTube, puso un pendrive, lo que sea. Entonces eso lo cobra Sadaic y lo distribuye de una manera más que hace... Ellos hacen una especie de sondeos para ver qué es lo que se está escuchando en los medios de comunicación, en las fiestas, en esto, y lo distribuye de una manera más inexacta, por decirle, pero bueno, es la única manera que tiene porque es imposible controlar qué canciones se pasan en cada lugar. Ahora vamos al punto de la cuestión. Si yo escucho música dentro de mi casa, no es difusión pública, estoy en el ámbito privado. Si estoy en un café y hay música, es difusión pública. ¿Qué pasa dentro de la hotelería, dentro de una habitación? Cuando estoy como en las habitaciones de los hoteles hay un televisor, se supone que yo desde ese electrodoméstico, por decir, desde ese televisor puedo escuchar música,
puedo ver televisión, puedo ver películas. Y ahí aparecen todos estas entidades que cobran derechos de autor. Aparece SADAIC por la música, aparece Argentores, que cobran los derechos de autor de quienes crearon los guiones de los programas de televisión que vemos y todo eso. Pero ¿cuál es la polémica histórica que hay con este sector? Es que dice, mirá, estás adentro de una habitación, es ámbito privado, no es ámbito público. De hecho, nosotros pagamos, dicen los hoteleros, aunque la habitación esté ocupada, la habitación no esté ocupada, no sabemos si el huésped que está ocupando esa habitación prendió el televisor, si está escuchando música, no sabemos, ni siquiera sabemos qué hace. Entonces eso es un ámbito también privado. Hasta ahora siempre ganaba, digamos, lo que es propiedad intelectual y tenían que pagar. Ahora con la nueva modificación de esta ley, lo que dicen, lo que pasa dentro de una habitación de un hotel, un ámbito así, cambia el concepto, no es más medio público. Para que sea un ámbito público tiene que haber libre acceso. Libre acceso puede haber en un supermercado, en un pelotero, en un En una café. cafetería, claro. Exacto, adentro no es ámbito, es un ámbito privado circunstancial. Claro, o sea que entonces si vamos a tener ahora las fiestas de 15 años, egresados o casamientos, todo eso, ese tipo de eventos ya son considerados privados, entonces no vamos a tener que abonar como dijiste, arancel. El arancel. En realidad todavía no se sabe bien cuál es el alcance. Sabemos que alcanza a este tipo de comercios o hotelería dentro del ámbito privado que es la habitación. Todavía no se sabe bien si va a alcanzar el tema de las fiestas, porque si vos haces una fiesta de cumpleaños en tu casa no pasa nada. Ahora, si alquilaste un salón, que ya es un comercio que se alquila para este fin, para hacer una fiesta, y una fiesta necesita música, no sabemos ahora si esta nueva modificación va a alcanzar o no ese ámbito. Todavía es una incógnita y es lo que se está viendo en estos momentos. Claro, todavía no tenemos la certeza de, por ejemplo, lo más inmediato que tenemos es un montón de chicos que egresan y están con el tema de la fiesta de egresados y algunos ya estaban diciendo, ay, qué bueno, no nos van a cobrar este arancel que es bastante caro, ¿no? Sí, sí. Contanos un poco a dónde va este dinero. Bueno, la teoría es así. SADAIC cobra en representación de los autores y tiene que llegar a los autores. En el caso acá de Neuquén, que hay muchos músicos que componen sus obras y tocan en vivo en fiestas populares, qué sé yo, en la fiesta del Pionero, en la fiesta de la Confluencia. Ahí hay un mecanismo para que ellos puedan registrar y después puedan cobrar por tocar sus obras en ese evento. Por ejemplo, pongamos de ejemplo la fiesta del Pionero acá en Centenario. La municipalidad le paga a SADAIC porque va a ser un evento público donde va a haber música. Entonces, la municipalidad, a través de SADAIC, tiene que pagarle a los autores de la música que se utiliza en ese evento. ¿Qué pasa con los autores locales que tocan sus temas propios? Si los tienen registrados y luego avisan a SADAIC a través de un sistema que se llama pase de planillas que tocaron en la fiesta, por ejemplo, del Pionero, pueden cobrar parte de esos derechos de autor que el municipio le pagó a SADAIC. Pero tienen que hacer bien los deberes, digamos, tienen que registrar, asesorarse bien y saber todo el procedimiento que esto... En ese caso, sí, yo sé que muchos autores, compositores de Neuquén, que aparte tocan en vivo, aparte de cobrar su cassette, han cobrado también derechos de autor. O cuando tocan en el casino, los casinos pagan religiosamente todo esto porque no les queda otra. Todos los músicos que tocan en vivo tienen mucha música en vivo y pagan. O sea que, por ejemplo, los músicos de acá de Centenario pueden ir, registrarse. Exactamente. En tu oficina. Sí. Contanos un poco cómo funciona este registro. Bien. Yo desde la oficina lo que hago primero es asesorarlos. Tienen que hacer varios pasos. Tienen que hacer un trámite que se llama resguardo de obra inédita en la Dirección Nacional del Derecho de Autor y después se registran en SADAIC. Van a tener que conseguir quien les haga las partituras de la música porque es necesario tener una partitura. Yo lo que hago, los asesoro, los acompaño y los asisto un poco para que puedan completar todo el registro. Es burocracia, hay que tener paciencia, hay que hacer varios pasos y bueno, pero se puede registrar, la obra queda protegida, que es algo muy importante, y en estos casos pueden percibir derechos de autor si su música es utilizada de manera pública.
no los va a afectar esto de la hotelería ni de la comunicación pública, porque generalmente en las fiestas, yo siempre digo, fiestas de cumpleaños y eso, ese dinero no vuelve a los autores de Neuquén. Porque en las fiestas de cumpleaños generalmente se pasa la música que se está escuchando en el momento, que eso, Shakira, lo bailable. Uno pasa eso, no va a pasar música local en un cumpleaños. No, seguramente. A veces sí un poco de folclore pasan, pero no mucho, sí. Depende el cumpleañero. Por eso esta modificación muy difícil que afecte a los autores, por lo menos de acá de la provincia. Bueno, Javi te digo, ¿viste qué confianza? Gracias por venir a aclararnos un poco el panorama, porque a veces la gente pregunta mucho y se enoja porque es tan caro, dónde va, si realmente los artistas cobran esto o no. Es como que queda como hay un mito de que se va la plata solamente para algunos y no para todos. Bueno, eso es el punto. Ese es otro tema. Hay muchas discusiones a veces en torno a estas entidades como SADAIC, que si el reparto está bien, no está mal, esa es otra discusión, pero bueno, sí, también las discusiones son siempre válidas. Y para discutir en SADAIC hay que registrar, hay que asociarse, y cuando uno se asocia, uno puede discutir y pelearse, pero cuando uno no registra, lo va a mirar de afuera. Bueno, así. Claro, porque en realidad no quiere decir que vos te registres un tema en la Oficina de Derecho de Autor, es una cosa, ya estar afiliado a SADAIC es otra. Claro, hay que registrar y obviamente los músicos que más peso, los autores que más pesos tienen en SADAIC son los que más difunden, los que más generan recursos económicos generalmente. ¿Y a nivel provincial también hay algún otro que nos cobre algún arancel o solo es SADAIC? No, hay mucho. Está ADI, que es Asociación Argentina de Intérpretes. Cuando se graba un disco, por ejemplo, ahí hay derechos de autor de los que crearon la música, SADAIC aparece ahí. Los que interpretaron la música que está en ese disco, ahí aparece ADI y está CAPIF, que son los derechos de quienes pusieron los recursos económicos para que se haga realidad esa producción. Los productores fonográficos serían. Que a veces son los mismos músicos independientes que ponen de su bolsillo, hacen un esfuerzo económico para sacar su disco y en ese caso ellos también serían los productores fonográficos de su propio disco. Bueno, muchas gracias por aclararnos esto que teníamos pendiente. Ya hace rato que veníamos hablando de todos contentos, pero bueno, no teníamos muy claro cómo venía de que nos iban a sacar este arancel, por lo menos para los privados.